Buenos días. Es nuestra primera entrevista. Vamos a llevar juntos la materia de biología de quinto semestre. Cabe hacer mención de los temas que vamos a ver en esta unidad. El primer tema es origen de la vida, ¿verdad? Y esto pues es un tema muy importante con ciertas incertidumbres, ¿verdad? La segunda unidad es este, eh, generalmente son ya temas muy importantes para entender lo que es la biología. El tema es conceptualización de la biología. Aquí vamos a analizar algún recuadro que nos plantean los autores de esta materia. Y el siguiente tema son niveles de organización de la materia viva. Aquí vamos a ver precisamente lo que son la biología propiamente dicha. Y posteriormente en macromoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Posteriormente el tema es genética. Y por último, el tema es introducción a la célula. Bien, ya adentrarnos en nuestra primera clase, nuestro primer tema de esta unidad es orígenes de la vida. Aquí cabe hacer mención muchos conceptos. ¿Qué significa el origen de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se originó? Hay muchas teorías, precisamente por eso vamos a analizar aquí algunos temas de que se habla como teoría creacionista, en donde se habla de que un ser supremo creó todo, creó la vida y creó todo. Esto puede prestarse a ciertas polémicas que no vamos a tocar. Es muy respetable lo que cada uno de nosotros crea. Pero al hablar del origen de la vida, acaba de hacer mención el origen de la vida espontánea. Esta teoría que surge precisamente de que alguien demostró que la vida proviene de la nada, proviene de la materia en descomposición, al grado de que unos investigadores demostró que la vida surge de la materia en descomposición y puso o colocó un trozo de carne en un matraz. Ya sabemos que es un matraz. El matraz es una especie de semiesfera con un cuello largo, y esto le permitió demostrar que a través de los días ya había moscas, bacterias y todo, y ahí demostró que la vida provenía de la nada, de la materia en descomposición. Posteriormente, otro autor, antes que nada, ustedes, la primera tarea de esta sesión o de esta primera clase es investigar los autores que están demostrando el origen de la vida. Es muy importante porque vamos a conocer sus avances en lo que toca a la evolución de nuestra materia. Posteriormente, otro investigador le refutó que eso no es cierto, y este autor, el cuello del matraz, que es un tubo largo, lo dobló haciéndole una curvatura que daba la impresión de cuello de ganso. Incluso así se llamó, el matraz con cuello de ganso. Esa curvatura sirvió para introducir la carne precisamente, o la materia en descomposición, y la dejó también unos días y demostró que no había vida. ¿Por qué? Porque la curvatura le impidió a las bacterias del medio ambiente introducirse al matraz, a donde estaba la carne, pero sí podía llegar hasta esta materia el oxígeno. Entonces demostró que no es cierto que la vida surgió de una forma espontánea. Esto de los autores es la primera tarea que van a traer ustedes: quién demostró el teoría de la vida en forma espontánea y quién la refutó. Hablamos de otra teoría de la vida en la que se habla de la panspermia. ¿Qué es la panspermia? Se habla de que la vida pudo provenir de otro planeta. Actualmente todavía se hace mención de esto y que se piensa que a lo mejor pudiera haber alguna probabilidad, porque se ha demostrado que aquella materia estelar que llega a nuestro planeta, como los meteoritos, como el meteorito que chocó con la Tierra y hubo una extinción masiva, pues trae consigo muchas bacterias, y se demostró que, bueno, en ese momento, que la vida provenía de otros planetas.
totalmente también no válida, aunque se ha retomado esa teoría. Pero bueno, también se habla de una teoría, ¿verdad?, de la quimiosintesis, que esto incluso uno de los autores es Oparin. Hay un folleto de Oparin muy interesante, porque este Oparin, este autor, en su momento, ¿verdad? Eso es lo que está plasmado en este folleto, en su momento anunció, ¿verdad?, a la opinión pública que él iba a hacer vida en su laboratorio. Entonces la sociedad lo tildó de loco. ¿Cómo va a ser la vida en un laboratorio? Y él hizo en su laboratorio algo parecido a la atmósfera que predominaba anteriormente. Debemos saber que la atmósfera, a partir del Big Bang, cuando se formó el universo, el planeta Tierra tenía una atmósfera reductora. Es importante que ustedes manejen este término. ¿Qué significa reductora? Falta de oxígeno. Y esto tiene que ver mucho con la famosa reacción óxido-reducción, pero eso es otra cosa que lo vamos a analizar también. Entonces, recién formada hace millones de años, nuestro planeta era una atmósfera reductora, no tenía oxígeno, por eso era reductor. Esta teoría que estamos viendo ahorita, que nos dice, nos enseña la biología, que a través de los millones de años, la célula, la vida provino de ciertos componentes, como era una atmósfera reductora, pues no había posibilidades de algún signo de vida. Posteriormente, a través de los años, las algas que se encontraban en el fondo marino, a través de millones de años, la luz solar llegó a penetrar hasta el fondo marino, y las algas captaron la luz luminosa, y como son algas verdes, tienen clorofila, lograron hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la unión del dióxido de carbono, se encuentra en los mares, el agua, por lógicamente, con la ayuda de la luz solar que llegó en esos momentos hasta el fondo marino, y la ayuda de la clorofila de los vegetales verdes, logró sintetizar alimentos y oxígeno, más que nada oxígeno, que fue poblando la tierra, y por eso se habla de que las algas son pioneros de la vida. Pero esto es importante, porque les decía, cuando Oparin dijo que iba a formar vida en su propio laboratorio, él dijo: voy a formar vida, y a través de la atmósfera reductora que él logró hacerse en su laboratorio, que no había luz ni oxígeno, a través de las corrientes eléctricas que sucedían con los relámpagos en ese momento, se logró establecer la energía necesaria y la formación de la fotosíntesis, y se formaron precisamente estos sustancias orgánicas como las proteínas. Oparin no fabricó proteínas en un laboratorio, sino lo que hizo fueron aminoácidos, y esto dijo: aquí está la vida. Y en ese momento pues no estaba tan dilucidada bien lo que era la química, y los aminoácidos son los componentes primordiales, elementales de las proteínas, y las proteínas son una de las sustancias que sostienen la vida. Las sustancias que son el segundo tema, el tercer tema, o el segundo, que son macromoléculas o moléculas orgánicas, que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces las proteínas están compuestas por muchos aminoácidos, son polímeros. Que es un polímero? Una sustancia formada por muchas unidades. Entonces Oparin fabricó, por decir, aminoácidos en su laboratorio. Posteriormente se habla de una teoría, aparte de la quimiosintética, de la teoría a base de la evolución, que es la que nosotros tenemos la obligación de entenderla. No es que tengamos incredulidad de la teoría creacionista, eso es de cada quien, pero la teoría de evolución se habla de que un organismo proviene de otro preexistente, y esta teoría pudo aportar muchísimo Charles Darwin, o Carlos Darwin, sobre todo al mencionar, al sostener la famosa selección natural, que eso es lo que proviene de la vida de un ser preexistente. ¿Qué quiere decir?
que un felino va a dar un felino, un ser humano va a dar un ser humano, pero ya está preexistente, que ya está precisamente en la escala anterior para que pueda producir sus descendientes, reproducirse. Cabe hacer mención que todos los seres vivos nos reproducimos, a diferencia de lo que estamos viviendo actualmente de los famosos virus, del virus del COVID-19, vemos que todos los virus no son seres vivos, por lo tanto no se reproducen, se multiplican. Hemos oído hablar que se multiplican exponencialmente, porque esa es su capacidad de multiplicarse, perdón, se multiplican exponencialmente, pero no son seres vivos. Cabe hacer mención aquí, cuando hablemos de lo que es la célula, y en esto nos compete en esta materia, que es la vida, ¿verdad? Por eso se habla las teorías del origen de la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una organización, por eso el término organismo significa un ser vivo. A lo mejor no es correcto decir organismo vivo, porque un organismo es un ser vivo, sea animal o vegetal. Y aquí cabe hacer mención que los seres vivos estamos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, para formar las 4 sustancias orgánicas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Cabe hacer mención que los virus, en este caso el famoso COVID, no es un ser vivo, sino en cambio tiene las 4 sustancias. Tiene carbohidratos, tiene proteínas. Las proteínas se encuentran en su cápsula, que se llama capside, y en el núcleo tiene, en el caso del COVID, una coronita, pues se llama coronavirus, una coronita de grasa. Entonces esto hace, y también tiene ácidos nucleicos. Debemos de saber que los virus no son seres vivos, pero también están compuestos por algunos de los 2 ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Eso lo vamos a ver en genética en las próximas unidades, pero es conveniente adelantar. Los ácidos nucleicos son las sustancias que forman parte de la herencia de la síntesis de proteínas, y son 2, DNA y RNA. Los virus contienen algunos de los 2 ácidos nucleicos, DNA o RNA, no contienen los 2. Sin en cambio, esto también es importante, porque para multiplicarse el virus tiene características de ser exclusivamente parásitos celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus se activan cuando entran a una célula. Fuera de la célula no existen, se destruyen, son parásitos obligados. Y la otra es que no son seres vivos. Y al no ser seres vivos, ¿por qué no son seres vivos? Porque no tienen metabolismo propio. Todos los seres vivos tenemos metabolismo propio. Y es importante saber que nosotros dependemos exclusivamente de la teoría de la quimiosintesis o de la evolución, porque nosotros fuimos evolucionando. Posteriormente, cuando vayamos a hablar de la introducción de la célula, es importante saber qué significa esto de la teoría de la vida, o las teorías de la vida. ¿Y por qué hablábamos de que la vida es una organización? Porque la vida está organizada. ¿Por qué está organizada? Porque tiene los elementos que componen la vida, los bioelementos se organizan de tal manera que formen la vida, como son las sustancias orgánicas que componen la vida. La materia inanimada, inerte, que no tiene vida, también está formada por elementos, pero no son bioelementos, ¿sí? Y de ahí que la organización espacial especial es lo importante. Aquí se les va a anotar a ustedes, se les va a poner unas lecturas de las diferentes teorías de la vida. La próxima tarea es dilucidar bien cada teoría, quién sostiene esa teoría y quién la refuta, ¿sí? Entonces les va a poner a ustedes esas lecturas para que ustedes tengan de dónde documentarse. Vuelvo a repetir, la próxima clase se va a recibir la primera tarea, que son los autores que mencionan las diferentes teorías o la refutación de dichas teorías.